Bueno, muy bien. Buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a este nuevo encuentro de los Ateneos Federales de la Asociación Toxicológica Argentina. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que hace a la atención del paciente intoxicado crítico, con una visión desde lo toxicológico clínico. Nos va a dar su disertación el doctor Alejandro Álvarez Latorre, que es médico general, especialista en alta gerencia de la salud y residente de toxicología clínica de la Universidad de Antioquia de Medellín. Así que, doctor, agradecemos su participación y le damos la palabra. Muchas gracias, doctor. Pues primero agradeciéndoles a ustedes el espacio que nos brindan acá en la Asociación Toxicológica Argentina. Es un espacio que hemos conocido desde varias universidades de acá de Colombia y que nos parece bastante valioso. Entonces, exponer acá o disertar acá es un honor para nosotros, los que hemos estado por acá o hemos pasado por acá desde la Academia de Toxicología de Colombia. Hoy vamos a ver este tema de enfoques diferenciales en el intoxicado crítico, debido a que muchas veces en algunas instituciones de salud nos llaman desde otras áreas, desde el área de nefrología, de cuidados intensivos o cuidado crítico, desde pediatría de cuidados críticos y demás, a pedirnos una opinión sobre algún paciente que llega con una intoxicación grave, que ingresa directamente a cuidados intensivos o está en el servicio de urgencias o de emergencias y está siendo pasado a cuidado crítico, y es menester de nosotros conocer esos puntos diferenciales que le van a ayudar al especialista en cuidado crítico o cuidados intensivos a dar la pauta para manejar mejor su paciente y que no vaya a elevar la mortalidad, pues como vamos a ver más adelante, que es alguno de los casos que se pueden presentar de un paciente que se empeora por una falta de visión del toxicólogo cuando un paciente intoxicado entra precisamente a la unidad de cuidado crítico. Esta es la agenda que les propongo. Vamos a ver algo de epidemiología y del rol específico del toxicólogo y por qué somos importantes en este punto, en esta área de atención crítica del paciente intoxicado, los cambios que tendría que tener una secuencia de abordaje del ABCD en el paciente intoxicado, las medidas antidotales específicas, las medidas no antidotales o generales que también podemos aportar, los errores comunes que tristemente son algunos de los puntos que llevan a desenlaces negativos de nuestros pacientes cuando entran a una unidad de cuidados intensivos, y finalmente algo de limitación del esfuerzo terapéutico y medidas de confort cuando un paciente no está evolucionando bien. Un paciente intoxicado pues va hacia una letalidad o hacia una secuela definitiva. Entonces hay algo muy importante, y es que normalmente nos pintan los pacientes intoxicados o nos los muestran o los dibujan como unos casos raros, como que son muy raros en la unidad de cuidados intensivos o incluso en el servicio de emergencias. En algunos países de América Latina pues he tenido la oportunidad de hablar con algunos compañeros de Centroamérica, de México, de Argentina, y se nos ve al área de toxicología, y sobre todo cuando es toxicología en la parte hospitalaria, como alguien que pasa muy poco frecuente en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de hospitalización, porque el volumen de pacientes, el gran volumen, se lo llevan pues otras especialidades, digamos, mucho más taquilleras y que son mucho más representativas en un servicio de urgencias, porque usualmente lo que lleva la parada en esos servicios de urgencias es traumas, dolor agudo, otros tipos de patologías que pueden ser mucho más comunes. Sin embargo, aquí vemos algunos estudios que datan desde el 2000, incluso hasta el 2019, 2020, hay otros incluso más nuevos, en donde si nos vemos pausados ahí en la gráfica, podemos ver que las consultas de emergencias y las muertes, sobre todo por accidentes en vehículos automotores, vienen disminuyendo por lo menos desde el 80 hasta el 2008, que tomó este estudio datos, y las intoxicaciones en general y sobre todo por lo que son por medicamentos van en incremento, e incluso a pesar de que tomaron datos en esta gráfica hasta el 2008, se puede decir que esa tendencia se estabilizó o incluso va en aumento. Entonces, cada vez si nos confrontamos contra los accidentes de vehículo automotor, son más las medidas de seguridad generales que se toman dentro de las legislaciones y demás, que hacen que los pacientes sean menos, y la toxicología queda relegada a que cada vez salgan tóxicos, mucho más letales para el paciente,
e incluso que nos plantean unos desafíos mucho más difíciles diariamente dentro de la especialidad, lo que hace que pase esto con este tipo de gráficas, que las especialidades o las áreas del conocimiento médico que normalmente llevaban la pauta en urgencias y que se llevaban el gran volumen de pacientes, están disminuyendo y se están aumentando las visitas de pacientes intoxicados graves, intoxicados críticos a los servicios hospitalarios. Cuando vamos a subgrupos específicos como los opioides, y sobre todo en algunas zonas más de tipo Estados Unidos o Norteamérica, tipo Europa, esto puede ser hasta más de un 200% de consultas frente a otras especialidades en las que ha disminuido la consulta a urgencias o se ha estabilizado. En cambio, la toxicología pues va en aumento si nos confrontamos como con esos otros servicios que están normalmente pasando por urgencias, por el área pues, de urgencias o emergencias médicas de un hospital. También debemos de saber, les decía ahorita, como lo del paciente pediátrico crítico, de que en todas las edades se puede presentar un intoxicado a un servicio de emergencias y requerir cuidado crítico, cuidados intensivos o de alta dependencia, como se denominan en este momento. Aquí vemos una gráfica de las visitas por cada 10.000 personas a un servicio de urgencias. Son datos del 2008 al 2011 de Estados Unidos, donde vemos que en la totalidad de pacientes, usualmente entre 33 y 37 de esas consultas de cada 10.000 van a ser, dependiendo si es hombre o es mujer, intoxicados dentro de esa gráfica poblacional. Pero si nos vamos por los subgrupos de pacientes, hay un grupo muy importante entre los 20 y 34 años que van a tener una incidencia un poco más alta, pero en todas las edades, si nos vamos desde 0 años hasta más de 50 años, que fue lo que tomó esta gráfica, en todos los grupos etarios hay representación de intoxicados, e incluso, pues no traje otras gráficas de este mismo artículo porque no es menester de la charla, pero incluso van siendo mucho más que especialidades como oftalmología, como otorrinolaringología, como cirugía de tórax, otras especialidades que son también muy importantes, pero que teníamos la noción de pronto de que eran especialidades mucho más numerosas en cuanto a pacientes que nosotros, y no, pues cada vez van saliendo estudios que dicen que es incluso más frecuente enfrentarse o encontrarse un paciente toxicológico en urgencias que enfrentarse a otros pacientes como estas otras especialidades que teníamos la noción que eran muchos más que nosotros estos pacientes en urgencias. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros? Que es uno de los puntos importantes de la charla. Según la literatura mundial, ha habido varias recomendaciones, varios estudios que han apoyado con estos datos que les voy a decir acá. Todos se recopilaron en este artículo de Rey del 2015. Y lo que más comúnmente hace que una unidad de cuidados intensivos llame a un toxicólogo son estas 10 razones que ven a la izquierda. Exposiciones intencionales a medicamentos, cuando son sobre todo de intención suicida o autoagresiva, autolítica. Exposiciones no intencionales a medicamentos, cuando son, por ejemplo, en pediatría, las ingestiones inadvertidas. Exposiciones intencionales no farmacéuticas, cuando son a pesticidas, a metales pesados, a otros tipos de grupos de sustancias, no medicamentos, que requieren una terapia en cuidados intensivos. Ahí, esas son otras de los tipos de consultas que nos hacen. Exposiciones a otros xenobióticos y otros tipos de exposiciones como a fitoterapéuticos, a plantas, a exposiciones de corte laboral o accidentes laborales con sustancias, que son como un grupo grande, pues estas que les acabo de decir. Hay otra muy importante, la disfunción multiorgánica o de un solo órgano, orgánica simple, sin origen claro. Muchas veces el especialista en cuidado crítico nos llama porque no tiene claro cuál es la etiología del paciente, pues si está dentro de su obligación sospechar que ahí puede haber una etiología toxicológica dentro de lo que me está haciendo deteriorar ese paciente. También hay una gran cantidad de historias clínicas en donde no está documentado porque llamaron al toxicólogo, pero finalmente pues termina ahí como en la atención de ese paciente. Y hay otro grupo grande que son las abstinencias, sobre todo la opioide, la alcohólica, el ofidismo o las otras intoxicaciones o exposiciones a animales ponzoñosos, y el abuso de sustancias, que finalmente pues no estamos exentos de que un paciente que sea consumidor de alguna sustancia llegue a cuidado crítico por otros motivos y requiera de todas maneras de acción del toxicólogo dentro de esa unidad de cuidado crítico. Entonces hay varias cosas importantes ahí. Lo primero es que hay un estudio en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts,
que lo referencian acá en este mismo estudio primario, que nos dice que en los pacientes intoxicados o que tuvieron que ver algo con un tóxico dentro de su atención hospitalaria o sobredosificación, y hubo muertes, el 48% de esas muertes tuvieron errores graves de la atención médica durante esa intoxicación. Es decir, el grupo no estaba preparado en 48% de esas muertes a enfrentarse a un paciente intoxicado crítico, sobre todo pues en grupos que no tenían toxicólogo dentro de su quehacer médico, grupos de cuidado crítico que estaban sin el apoyo de nosotros pues ahí en la atención de este paciente. Y también sacando otro dato importante que nos dicen que normalmente si yo me voy a ese paciente intoxicado crítico y le aplico escalas de gravedad del paciente crítico, como lo puede ser el Apache 3 u otras, el SOFA cuando es completo, otros tipos de valoraciones o assessment de esos pacientes críticos, me van a dar una mortalidad predicha que la genera la misma escala dentro del mismo cálculo, y esa mortalidad predicha no aplica en los pacientes intoxicados, porque en un paciente intoxicado que ingresa a cuidado crítico puede ser, por ejemplo, del 0.7% esa mortalidad predicha, y cuando nos vamos a los estudios primarios, encuentra que es mucho más alta la mortalidad. Entonces, que las escalas que hay ahorita de valoración del paciente crítico no son aplicables a la toxicología, sino que debe ser la experticia del toxicólogo la que me diga la que me prediga ese paciente en qué riesgo está de tener una mortalidad a corto plazo. Con el agravante, ahí lo ven abajo a la derecha, dice que solamente el 51% de programas, por lo menos eso fue en Canadá, tienen en los programas de pregrado o posgrado algún toxicólogo enseñando sobre pues, paciente intoxicado y su enfoque en esos pacientes críticos. Entonces, esta diapositiva es algo densa, pero nos da una conclusión muy importante, y es que en paciente intoxicado crítico debería haber un toxicólogo que esté por lo menos consultado o a la cabeza de atención de ese paciente, para evitar que en ese paciente aumente la mortalidad. Esa es una de las grandes conclusiones de este seminario, de esta charla, y es que nosotros deberíamos estar transversalmente en la atención de este tipo de pacientes, pues para evitar que haya un aumento en los desenlaces adversos no advertidos. Hay otro grupo grande y muy grande que son las intoxicaciones en pediatrías. Sabemos pues por datos, sobre todo en países de lo que llaman en desarrollo, pues o países ya desarrollados, lo de primer mundo, que nos dicen que en pediatría en estos países normalmente hasta el 30% de pacientes son pediátricos, de los pacientes que llegan a cuidado crítico por una intoxicación. Entonces, en estos pacientes, esto casi que sería una charla aparte y mucho más amplia, porque esos pacientes tienen, por ejemplo, ingestión inadvertida de cosméticos, de analgésicos o antibióticos de alguien de la familia que los lleva hacia el hogar, productos del hogar de limpieza, productos para limpieza de algunos electrodomésticos que tienen ciertas características toxicológicas que conocemos, cuerpos extraños que pueden generar una toxicidad a corto o a largo plazo, vitaminas antigripales, pesticidas y cáusticos que hay algunas familias que los tienen a muy corto alcance, como de los menores, y otras medicinas como las medicinas en crema o polvo, medicinas tópicas, dándoles un ejemplo, las medicinas como el ácido salicílico tópico, pues que muchas veces vemos intoxicaciones en pacientes pediátricos que inadvertidamente pues, ingieren estos polvos tópicos que pueden ser altamente tóxicos en estos subgrupos de poblaciones. Entonces podría ser una charla completa porque es mucho más extenso el tema y tiene muchos detalles que pueden no verse en el adulto. Entonces, en el abordaje inicial nosotros debemos de tener algo en cuenta antes de entrar a ver este paciente, es que tenemos un tiempo limitado para los tests, sea porque el paciente empeora y entra en un proceso o de reanimación, o tiene una falla ventilatoria y lo deben asegurar la vía aérea, o tiene algunas otras características que hacen que nosotros tengamos un tiempo muy limitado y una ventana muy corta para hacer los tests, que debemos hacer un examen clínico pre y post medidas, ojalá, porque es muy diferente uno entrar a ver ese paciente cuando ya la unidad de cuidado crítico le ha puesto alguna medida antidotal, a ver el paciente en crudo con todo el toxidromio, con toda la clínica florida. Tenemos un tiempo limitado para obtener la historia, sobre todo en los pacientes que ingresan traídos por un personal externo que no conoce al paciente y que lo vio simplemente en la escena de la intoxicación, que nos puede dar ciertos datos de que vio pues como en esa escena, o incluso si el mismo paciente nos está contando y hay un deterioro del estado de alerta y el paciente finalmente pues entra
en algún proceso de coma o demás, o similares, pues no tenemos como un tiempo infinito para tomar esos datos, sino que es un tiempo muy limitado y muy corto, usualmente al principio de esta hospitalización, y que incluso en estos pacientes ahí tempranamente hay que valorar el riesgo, porque el riesgo puede ser dinámico en estos pacientes. Es decir, un paciente que yo veo muy bien puede estar muy mal dependiendo del tipo de tóxico en minutos a horas. Entonces es un riesgo que es muy dinámico y que lo deben de tener en cuenta el especialista en cuidado crítico y el toxicólogo para valorar dinámicamente el pronóstico de este paciente. Entonces hay una mnemotecnia que aparece en algunos de los libros de texto de toxicología, que es este RIDE-A o RIDEA en español, y es que nosotros debemos de tener en cuenta esta reanimación y los riesgos de reanimación temprana, sea hídrica, sea una reanimación cardiopulmonar, otros tipos de aporte que tenemos como a este paciente para realizarle reanimación en diferentes sistemas, valorar los riesgos al principio, las investigaciones o exámenes que debemos hacer, la descontaminación como uno de los pilares. Ya vamos a ver por qué nosotros debemos estar en cuidado crítico vigilando esa descontaminación, elevar eliminación, porque también es otro de los papeles que nosotros tenemos fuertes y que pues, posiblemente sean un determinante en la atención de este paciente intoxicado crítico, y la terapia antidotal y no antidotal, que pues, pueden o no conocer el personal de cuidado crítico, pero que nosotros podemos aportar incluso un granito de arena más en la atención de ese paciente en medidas mucho más específicas. Y volvemos a lo de determinar objetiva o subjetivamente el riesgo, porque si algo se ha visto en los estudios es que la subjetividad que nosotros tenemos como expertos en esta área, en el tema de paciente intoxicado crítico, puede ser mucho mejor en cuanto a valoración de pronóstico de este paciente que otros médicos que están a la cabecera de la atención de este paciente. Es decir, en algunos estudios más desde el 2010 hasta el 2020, que fue que salieron varios como en tándem, nos dimos cuenta de que no es lo mismo la precaución que nosotros tomamos como toxicólogos sobre un paciente intoxicado que pueda comportarse como un paciente crítico a cómo valora el riesgo global subjetivo un urgentólogo o urgenciólogo, un intensivista, un médico generalista o general de la sala de urgencias. Entonces siempre cambia la visión que tenemos y es mucho más protectora en el paciente, como desde la visión del toxicólogo, y es otra de las frases o conclusiones grandes de la charla, es que nosotros llegamos a ser mucho más protectores con estos pacientes intoxicados críticos y por eso les va mejor. Entonces debemos de tener en cuenta como eso también. Y hay otro detalle, otro ítem, es que muchas veces nosotros no trabajamos en centros de alto nivel de complejidad, sino de mediana complejidad aquí en Colombia, que sería como un segundo o tercer nivel de complejidad hospitalaria, y debemos también tener en cuenta que otra de las decisiones que es crucial, que el toxicólogo ayuda a tomar a todo el equipo médico de la atención de ese paciente, es si debe irse remitido o transferido a otro nivel de mucha más alta complejidad, porque sea un paciente que requiere una medida extracorpórea, un equipo de nefrología, medios diagnósticos avanzados que no estén en el hospital en el que yo estoy en ese momento, y esa decisión temprana y juiciosa debe ser encabezada por el médico, toxicólogo, sobre todo, pues si estamos en un hospital que no cuenta como con ciertas ayudas diagnósticas o terapéuticas. El abordaje inicial pues no cambia mucho en cuanto a lo orgánico, pero hay ciertos puntos que nos diferencian a nosotros o el abordaje del paciente intoxicado al no intoxicado en cuidado crítico. Y es que nosotros, por ejemplo, el ABC es igual, sin embargo en la D puede haber o puede darse un intercambio por descontaminación y evitar secuelas a largo plazo desde esa atención inicial. En la A de esa secuencia de Airway, debemos tener en cuenta que los pacientes de nosotros pueden haber ingerido un cáustico, pueden tener una pérdida mucho más rápida del estado de alerta que otros pacientes de otras causas no toxicológicas, que tienen un alto riesgo de obstrucción, sea por deterioro del estado mental o sea porque la misma sustancia pues puede dañar la anatomía de la vía digestiva y respiratoria superiores. Y cositas tan puntuales como el oxígeno tardío en paraquat o finalmente no aplicarlo, es, digamos, una obligatoriedad de conocimiento nuestro, pero pues en algunas unidades, si no hay toxicólogo, pues pueden no aplicarse estas medidas que finalmente
aumentarían la mortalidad si yo, por ejemplo, le inicio tempranamente un oxígeno a un paciente intoxicado por paraquat. Entonces, todos esos matices pequeños que van a impactar grandemente al paciente en un segundo momento, pues deberían ser como parte de nuestro enfoque diferencial de un paciente crítico. En cuanto a circulación, las arritmias son como las estrellas en algunos de los pacientes nuestros, sobre todo pues cuando hay anormalidades del electrocardiograma tempranas, que vemos que en ciertos pacientes nuestros se pueden convertir a arritmias malignas muy rápido, o en arritmias que inestabilicen en ese paciente, y la descontaminación de otras técnicas de remoción de tóxico, que ya las vamos a ver como mucho más puntualmente. Este abordaje inicial se trata sobre todo de estimar el riesgo, de tomar los datos principales que me pueda dar la misma persona, el mismo paciente o las personas que hayan estado aledañas, también detectar y corregir rápidamente lo que son convulsiones, hipoglicemia, hipertermia, o el tratamiento de descontaminación antidotal, que son dentro del paquete o el pool de cosas que nosotros hacemos en un paciente general, y sobre todo en el que está crítico. Y en estabilización y soporte debemos de tener en cuenta que no solamente muchas veces nos llaman para aplicar el antídoto y ya, sino también para ayudar en unos segundos momentos, por ejemplo, cuando se presenta un desequilibrio ácido-base en ese paciente, una acidosis grave en un paciente, por ejemplo, con intoxicación por salicilatos, un paciente que requiere ser sedado por la presencia de algún tóxico o de un toxidrome como adrenérgico y demás. Todas estas digamos, puntos en la atención secundaria después del ABCD, también podemos nosotros incidir positivamente en la atención de ese paciente y hacer que se disminuyan los desenlaces adversos a mediato y a largo plazo. Inmediato no tanto, pues porque estaremos como ahí en ese momento crucial acompañando la atención. Y siempre la regla de cubrir el peor escenario posible, que aquí en este punto, pues sabemos que muchas veces no tenemos el tóxico o la cantidad del tóxico u otras características etiológicas, pues que podrían ser importantes y deberían ser importantes, pero pues hay algunos pacientes que vienen con un deterioro del estado de alerta, con disartria, con otros tipos de condiciones en los que francamente no vamos a tener el dato crudo de que intoxicó a ese paciente, entonces siempre cubrir el peor escenario posible, que es parte de esa visión protectora que debemos de tener nosotros. Hay otras mnemotecnias también, no voy a entrar mucho a estas mnemotecnias, pero son simplemente cambios o variaciones del mismo pensamiento básico de que nosotros debemos hacer un ABCD básico, pero a estar apoyando al personal de reanimación y de cuidados intensivos en las áreas puntuales en las que se pueda complicar el paciente porque se puede hacer una intervención deletérea por alguno de estos grupos. Hay algo que debemos de tener en cuenta, y creo que todos hemos visto dentro de nuestra formación esta tabla del Goldfrank, pero en muchos otros libros está en internet y en miles de sitios de consulta pública, y son los toxidromes o toxídromes. ¿Qué pasa con esto? Que nada más el 30-35% de los pacientes, según algunas bibliografías muy nuevas después del 2020, 2022, puede presentarse un paciente intoxicado o al servicio de emergencias o a cuidado crítico con un toxidrome puro. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que nosotros lo más común es que nos llamen a ver ese intoxicado crítico porque no tiene ningún toxidrome y está muy grave, se tomó alguna sustancia, algún xenobiótico, algún medicamento, algún tóxico, y esa paciente está demasiado grave, pero no le ven un toxidrome, entonces no saben cómo enfocarlo desde el área de cuidado crítico. Precisamente por esta misma cifra, 30-35% van a estar con todos los signos y síntomas que tiene esta tablita, pero la mayoría pues van a tener 1 o 2 o ninguno. Entonces es también como parte del conocimiento nuestro de ver, enfrentar a ese paciente con un poco más de juicio clínico, porque podemos incluso tener una mejor sensibilidad y especificidad con ciertos síntomas, pero el grueso o el conocimiento más pulpo en esta diapositiva o más representativo es que solamente un 30-35% de estos pacientes van a tener un toxidrome. Entonces nos llamarán a nosotros al otro 70% en el que no saben qué tiene, pero saben que está intoxicado, de atenderlo y de mejorarle ese paciente crítico.
Hay otra cosa bien interesante, y es que a nosotros muchas veces nos llaman es porque apareció un síntoma puntual o el paciente llegó con un síntoma puntual por fuera de un toxidrome. Les doy un ejemplo y es de un paciente que venga con la coloración azul de la piel, sin metamoglobinemia. Entonces, esos signos puntuales que uno sabe que pues, tiene que haber algún xenobiótico, alguna sustancia, algo circulando, pero que no tienen ni idea el personal de cuidado crítico o de emergencias de cómo abordarlo, pues serían como los casos especiales en los que el toxicólogo podría estar ahí apoyando. Es así como si nosotros tenemos una agitación, podríamos estar, una agitación como síntoma puntual, sin otros signos o síntomas físicos, podría estar, por ejemplo, en intoxicación por arilexilaminas, como la ketamina, simpaticomiméticos u otras sustancias psicoactivas. Por ejemplo, hay tóxicos que pueden dar o medicamentos que pueden dar solamente convulsiones sin ninguna otra manifestación temprana que nos oriente a que el paciente va a hacer un toxídrome. Hay otros ejemplos como el plomo en constipación, que es un síntoma muy inicial y muy puntual, y ya después se desarrollan toda la otra gama de síntomas, pero en un segundo momento mucho más tardío, en donde ya deberíamos haber incidido con algunos tipos de terapia o medicamentos. Entonces es un llamado como a la agudización de esos síntomas puntuales que nos pueden estar a nosotros apuntando hacia un paciente que va a estar crítico en las próximas horas. Tenemos también otros como las alucinaciones. Si un paciente tiene solo alucinaciones y no tiene ninguna manifestación física, aún así puede estar con algún agente que esté cambiando el funcionamiento neurocentral, como el LSD, las mismas arilexilaminas, agonistas DOPA, que entre otras cosas pues aquí en Colombia se están viendo como sustancias de abuso añadidas a otro combo de sustancias o a otra mezcla de sustancias. Si yo, por ejemplo, tengo una ingestión radiopaca en los pacientes que son transportadores de drogas ilegales, pues también tendré que ver como estos signos puntuales en un paciente asintomático, otros como púrpura, los accidentes vipéridos que no son advertidos, que el paciente estaba quizás en una embriaguez, en una situación en donde no sintió la mordedura. Esto nos puede ayudar. Entonces, más un llamado a eso. Aquí hay síntomas puntuales que nos pueden dar un indicio de que el paciente va a estar crítico más adelante, porque no tienen por qué estar un paciente con un síntoma raro, puntual, un síntoma o un signo raro, puntual, atípico, y que pues, esté presente en alguna intoxicación, porque eso nos debería hacer prender las alarmas. Aquí les ponía algunos ejemplos, el cuadro es algo extenso, pero solamente tenía un ejemplo acá, y era de la coloración azul de la piel. Y es que nosotros también tenemos algo diferente frente a las otras especialidades, es que nos toca saber de algunos químicos o de algunos tóxicos que no son muy comunes. Por ejemplo, esta tinta FDAC número 1, que puede dar una coloración azul de la piel sin ningún síntoma y puede persistir eso por semanas o meses. Entonces, en estos tipos de ingestión tóxica, muy posiblemente vaya a estar el toxicólogo ahí, muy posiblemente esos pacientes vayan a terminar en una hospitalización o en una unidad de cuidado crítico con un síntoma puntual que no necesariamente pues va a ser de manejo en cuidado crítico. Entonces también es parte de nosotros obligación hacer ese rule out de pacientes que deberían estar por fuera de cuidados intensivos. Hay otros abordajes que son importantes, sobre todo para nosotros enseñar a otras especialidades, y es de algunos abordajes que tienen, sobre todo en Oriente Medio, se ven en Oriente Medio y en Asia, se ven estos tipos de educación médica toxicológica, en donde empiezan de un grupo de síntomas en el paciente, y este grupo de síntomas y de intervenciones tempranas nos van llevando hacia el diagnóstico, por ejemplo, de un toxidrome. Es así como, tomando un ejemplo de esta tabla, si el paciente tiene pupilas normales, peristalsis normal y signos vitales normales, pero no responde a estímulos, posiblemente esté en un toxidrome sedante. Si este paciente, por ejemplo, tiene midriasis, taquicardia, hipertensión, como ven en el último cuadro en el violeta o vino tinto, midriasis, taquicardia, hipertensión, diaforesis, hiperreflexia, uno diría que va hacia un simpático mimético, pero si tiene constipación además este paciente, pues
podría estar uno frente a ese toxidrome. Entonces, es también saber de que parte del papel que tiene el toxicólogo es enseñar a esos grupos de cuidado crítico que están prestos la mayoría de las veces a aprender de nosotros cómo mejorar la atención de estos pacientes, a estar dándoles herramientas mucho más fáciles y que les lleven a un tratamiento rápido a estos pacientes, porque muchas veces no se tiene el tiempo que uno desearía para que estos pacientes mejoren, sino que son pacientes que se están deteriorando rápidamente y que uno debe incidir tempranamente para evitar una morbimortalidad mayor. También hay otra cosa muy importante, es que nosotros también debemos tener algunas indicaciones claras de profundizar en los medios diagnósticos, porque vemos que la toxicología es muy clínica hasta este punto que he disertado, expuesto yo. Sin embargo, a veces nos quedamos cortos con la sola clínica y debemos tener algunos exámenes de laboratorio, imágenes y demás que nos ayuden en ciertos puntos. Por ejemplo, para redefinir el riesgo de un paciente. Si un paciente, yo tengo claro qué tóxico fue, el paciente me dijo, la familia me dijo, todo el mundo me dijo qué era, pero el paciente se me está comportando de una manera atípica a esa intoxicación que todos los familiares y todo el mundo me hizo saber que ese paciente tuvo, pues para redefinir el riesgo debería estar haciendo exámenes adicionales. También para excluir otros diagnósticos, cuando un paciente, por ejemplo, está con una intoxicación, dando un ejemplo burdo, está el paciente bajo una embriaguez y tiene un accidente de tránsito en vehículo automotor, pues hay muchos síntomas que se van a solapar, como una agitación que puede ser por un neurotrauma o puede ser por la misma sustancia. Entonces me va a ayudar siempre tener esos exámenes o esas imágenes diagnósticas para hacer esas redefiniciones del mismo riesgo, o excluir algunos diagnósticos que puedan estar presentes. Confirmar un xenobiótico en dado caso que un paciente, sobre todo, sea un xenobiótico no muy común o una sustancia no muy común, o que sea de corte delictiva o demás, pues también deberíamos estar haciendo medios diagnósticos adicionales, valorar las complicaciones que ya se presentaron en un paciente, porque poniendo también otro tipo de ejemplos, si un paciente me dice un accidente cerebrovascular por cocaína, pues necesito valorar o verificar qué pasó con esa complicación, y va a ser un medio diagnóstico imagenológico el que me dará en ese momento la pauta de qué debo de hacer. Confirmar la indicación específica de un antídoto, pues no entraré muy en discusión en esto, pero tenemos el ejemplo de las oximas, que en algunos países se utilizan, en otras no, pero pues sabemos que son unos antídotos caros, y pues la utilización específica de este antídoto pues tendrá en cuenta, entre otras muchas consideraciones toxicológicas, pues también la realización de ciertas medidas diagnósticas en los tóxicos que se pueda. Y definir la suspensión de algún tipo de esfuerzo o la limitación de un esfuerzo terapéutico, que nos pasa en algunos pacientes que quedan con unas secuelas graves, quedan en estado de coma, o que posiblemente me vayan a evolucionar mal, incluso hasta una mortalidad, como los pacientes por Paraquat, en donde yo debo definir con esas medidas diagnósticas y con apoyo de otras especialidades en qué punto voy a limitar el esfuerzo terapéutico, porque es parte de una charla mucho más grande de ética toxicológica, y es que nosotros debemos empezar a preguntar en estos pacientes intoxicados críticos, en qué momento o en qué punto deberíamos decirle al intensivista que limite las terapias en cuidados intensivos, y pues que finalmente sea un paciente que no se vaya a recuperar, porque cada vez más estamos avanzando en la toxicología, pero eso quiere decir que tenemos muchos pacientes que van a quedar mucho tiempo mucho más enfermos, y entonces que empezar a hacer como valoraciones éticas, y es uno de los puntos que debemos pensar como hasta este momento, en dado caso de que necesitemos algunos exámenes para definirle al equipo tratante si este paciente podría valer la pena encarnizarnos un poco más o estar un poco más activos con las medidas de tratamiento, o si es un paciente que pues finalmente está pre-mortem o tiene algunas condiciones graves que no van a mejorar y que pues debemos estar como dándole el mayor tipo de confort que se pueda. Si es un paciente pues que se va a anticipar una morbimortalidad temprana. Entonces, otro de los puntos importantes que debe uno conocer de entrada es cuando ese paciente se presenta, si requiere UCI o no, porque hay pacientes que llegan ya estando críticos a un servicio hospitalario, y como este cuadro existen muchos otros, pero hay unas indicaciones que son globales, son casi que de sentido común, pero han estado basadas en estudios pues que nos generan bastante robustez, y hay dos grupos de indicaciones
para que un paciente intoxicado vaya a cuidado crítico. Unas que son criterios del mismo paciente, de la gravedad del paciente, y otras que son criterios del xenobiótico. Entonces, dentro de las del paciente, nosotros tenemos cambios hemodinámicos graves, neurodéficit o deterioro del estado de alerta que llegue hasta un requerimiento de manejo de vía aérea, disritmias de origen toxicológico, sobre todo pues cuando hay anormalidades en el QT, cuando hay presentación de arritmias malignas que debemos también de tener ese paciente en una unidad de cuidados intensivos. También cambios en la dinámica ventilatoria o cambios en la oxigenación en los porcentajes de saturación de monóxido o dióxido de carbono, pues todas estas serían como indicaciones más de la parte respiratoria para que ese paciente esté en cuidado crítico. Las convulsiones, el daño orgánico simple de un solo órgano o múltiple por un tóxico, o el requerimiento de medidas extracorpóreas para yo soportar a este paciente. Tanto extracorpóreas, estoy hablando de lo cardiovascular, de los soportes cardiovasculares o hemodinámicos, o del requerimiento de eliminación de tóxico por terapias extracorpóreas, que serían más medidas dialíticas o de hemoperfusión. Y hay unos criterios del xenobiótico que nos dice que ese paciente posiblemente se anticipe una estancia crítica en intoxicaciones masivas por bloqueadores de canales de calcio, por bloqueadores beta, paraquat, cianuro, otros que de entrada uno sabe que ese paciente, si no está mal, se puede poner mal en los próximos minutos, ya llegando hasta un estado crítico. Toxicidad grave y creciente del compuesto que yo ya identifiqué, antídoto de alto riesgo. Sabemos que hay antídotos que me pueden generar en los pacientes arritmias, que me pueden generar depresión respiratoria, otros tipos de convulsiones, otros tipos de manifestaciones que deben estar en cuidados intensivos para yo aplicar ese mecanismo antidotal específico. Las codigestas cuando un paciente está, por ejemplo, con un intento suicida con múltiples medicamentos, deberían estar al menos en una unidad de cuidados intermedios, que acá en Colombia pues tenemos esa posibilidad de tener un escalón de cuidados intermedios, no en todos los países están. He visto que en algunos países pasan de la hospitalización a cuidado crítico y de cuidado crítico a la hospitalización, pero acá tenemos como un estado intermedio, y en algunos otros países de Latinoamérica donde podemos tener también esos pacientes en una unidad de cuidado intermedio. Y si el paciente requiere algún tipo de monitoreo hemodinámico, neurológico, cardiopulmonar y demás, que solamente esté en la unidad de cuidado crítico. En cuanto a la limitación de la exposición, hay varias cosas importantes que nos van a ayudar a apoyar ese equipo de cuidados intensivos como toxicólogos. Una es que la descontaminación gastrointestinal normalmente se hace o deviene de una muy buena valoración de un riesgo, cuáles son los beneficios potenciales y las amenazas de esa intervención, sobre todo porque sabemos que algunas intervenciones como la aplicación o la terapia con carbón activado puede tener riesgos tan importantes como una perforación o como una neumonitis química, y si esos riesgos superan los beneficios. Entonces, es parte de ese análisis lo que nos lleva a nosotros a recomendarle al grupo de cuidados intensivos, junto con los costos, el riesgo de desenlaces adversos, la disponibilidad de esas medidas de eliminación o de limitación de la exposición que nos van a llevar a nosotros a apoyar al personal de cuidado crítico, sabiendo si es buena o no esa terapia de limitación de la exposición. Por ejemplo, el carbón activado, que en algunos pacientes estará indicada y sería una indicación clara, pero en algunos otros pacientes que están con pérdida progresiva del estado de alerta, que han tenido un trauma previo, o que vienen por trauma cervical o demás, en otros escenarios, podrían no estar indicadas, y todas esas opiniones pues serán valiosas para la atención de este tipo de pacientes o de este grupo de pacientes. Hay otro punto diferencial, que es creo que el más importante que tenemos nosotros en este momento, y es el de uso de terapias de aumento de la eliminación, como las terapias extracorpóreas o de eliminación extracorpórea de xenobióticos y de las emulsiones lipídicas, porque se prestan a mucho debate, sobre todo en las medidas intrahospitalarias, porque no en todos los hospitales tienen los mismos protocolos de aplicación, y incluso varía de país a país la aceptación o no por los entes regulatorios de estas terapias como terapias aceptadas. Entonces tenemos como esta limitante en algunos países de América Latina, en donde hay un cierto problema si yo pongo una terapia con emulsiones lipídicas intravenosas, pero hay otros países en los que esto ya está muy normalizado y pues no hay ningún tipo de problema.
¿Cuál es la meta de nosotros? Simplemente saber en qué casos se podría utilizar y hacer, digamos, como más propuestas de corte político de que se puedan utilizar en los países que no tenemos todavía una aplicación universal de estas medidas de aumento de la eliminación, pues para que se puedan tener presentes en un ámbito hospitalario. En cuanto a estas dos técnicas, las técnicas extracorpóreas de eliminación o de aumento de la eliminación por técnicas de reemplazo renal, debo saber que esos pacientes, eso les va a disminuir el riesgo. Si no les va a disminuir el riesgo, pues no necesitaría yo meter a esos pacientes en una hemodiafiltración, en una diálisis o en una técnica similar. Estos pacientes deben tener un tóxico que con un volumen de distribución menor a 2, pues idealmente, si no, pues variaría un poco como la indicación. Una unión a proteínas que si es más hacia el 50-95% sería una hemoperfusión de entrada, o si se hace a más un 95% de unión a proteínas, pues hay otras técnicas como el recambio plasmático que nos van a servir bastante, e incluso uno puede charlar con el nefrólogo y charlar con el intensivista que están en ese momento en la atención del paciente para entre todos decidir si se va a enfocar esta terapia de eliminación extracorpórea por terapias de reemplazo renal, más por la unión a proteínas de ese tóxico, por el peso molecular de ese tóxico, por la hidrofilicidad, o si es una combinación de todos los factores los que nos va a llevar hacia la decisión de una u otra medida de eliminación extracorpórea. Y en cuanto a las emulsiones lipídicas, sabemos que siempre se utilizan para sustancias en las que el log-P o constante de etanol-octanol sea mayor o igual a 2, porque menor o igual a 2 pues no tendría como mucho papel, que si están disponibles al 20%, porque no se han estudiado en otras formas de emulsiones lipídicas o en otras presentaciones farmacéuticas, y hay varios esquemas, que era donde yo les decía que les cambiaban entre uno y otro hospital o entre uno y otro país, pero hay varios esquemas de aplicación para evitar las reacciones adversas, sobre todo como esta de terapia de emulsiones lipídicas. Pero esa es una charla completa y es de medidas de aumento de la eliminación off-label, que empiezan a estar mucho más disponibles en nuestros países de América Latina y que no tienen regulación. Entonces también sería menester de nosotros, pues ojalá impulsar que estén más globalmente disponibles. Bueno, hay algunos tóxicos que requieren algunas medidas específicas, simplemente para tener en cuenta de que no siempre, porque haya nefrólogo y unidad de terapia de reemplazo renal, yo voy a poder contar con esto para mi paciente, porque hay algunas técnicas específicas de algunos xenobióticos o de algunos tóxicos. Entonces debo estar en constante digamos, reunión con las otras especialidades que están tratando al paciente, porque de esa decisión articulada va a depender la medida que yo le vaya a ofrecer al paciente. En cuanto a las emulsiones lipídicas, pasa algo muy importante, y es que, por lo menos acá en Colombia, nos llaman a nosotros a conceptuar como especialistas únicos si deben o no darse estas terapias en los pacientes. Entonces, es una decisión que es mucho más individualizada al toxicólogo y no a todo el grupo de tratamiento de cuidado crítico. Entonces, para eso, pues, tenemos algunas guías internacionales o algunas recomendaciones que han estado saliendo en los últimos años, los últimos 5 o 7 años, en donde se combinan indicaciones clásicas y no tan clásicas, pues un poco más off-label de esas uso de emulsiones lipídicas intravenosas. Por ejemplo, en anestésicos locales, que es la indicación más clásica en la que se empezaron a estudiar esas emulsiones lipídicas, pero ya están apareciendo otras como las toxicidades graves por antidepresivos tricíclicos o por compuestos tricíclicos diferentes, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, otros como el baclofeno, propafenona, los barbitúricos y demás, que tienen unos estudios o unos reportes de casos o series de casos un poco más cortas o faltas de evidencia, pero en los que los pacientes les ha ido muy bien. Entonces, deberíamos nosotros estudiar sobre todo estos casos en los que la medida depende específicamente de la decisión del toxicólogo. También aprender que hay pacientes que no son de riesgo tóxico alto, hay pacientes con potencial toxicológico bajo,
así todo el mundo, digamos, como dentro del grupo de atención a ese paciente, crea que ese paciente está muy grave, pues hay pacientes que definitivamente no van a cumplir como los criterios de entrar a una unidad de cuidados intensivos, por lo menos no desde la parte tóxica, y son estos pacientes que ingirieron o que tuvieron contacto con un producto que ya ha tenido estudios de cero toxicidad, pues, o de toxicidad mínima o despreciable en el ser humano. Si la ruta y volumen de la intoxicación son conocidos y no me van a llevar a una toxicidad grave, sobre todo cuando son las rutas dérmicas, por ejemplo, para medicamentos que no se absorben de vía dérmica, cosas así como que no cuadran mucho y que asustan, hacen mucho ruido en otros servicios, pero pues que nosotros sabemos que no tienen como riesgo de toxicidad. Cuando pasó el tiempo de la toxicidad posible, pues si un paciente estuvo hace un mes y medio, 2 meses en un consumo de alguna sustancia ilícita de corte recreativo y me está refiriendo síntomas ahorita, pues posiblemente ese paciente no requiera por esa indicación un ingreso a cuidados intensivos, así esté muy sintomático. Puede ser como otras patologías diferentes. Si el paciente está oligo o paucisintomático, a pesar de que lo he observado durante varias guardias o varios turnos, y el paciente está sin síntomas o nada más con un solo síntoma que es leve, pues ese paciente posiblemente, si ya pasó un tiempo en la que la mayoría de los tóxicos han pasado 5 vidas medias, el paciente no está ni mejorando ni empeorando, sino que está oligo o paucisintomático, pues posiblemente no me vaya a llegar hasta una unidad de cuidados intensivos. Y saber que todas las sustancias que están disponibles en el mundo, de todo tipo, si me voy a tintas de lapicero, si me voy o de esfero, si me voy a todas las sustancias que se les ocurran, solamente, bueno, hasta un 40% de todas las sustancias que existen no tienen potencial toxicológico grave para un ser humano. Entonces, de entrada, si es una sustancia desconocida, pues podríamos estar como a la espera, pero pues si el paciente no presenta ningún signo o síntoma, pasados ciertas horas o días, y no se conoce la sustancia, pero el paciente no está francamente intoxicado, pues podría uno pensar que está dentro de este grupo de pacientes que ingieren una sustancia que finalmente no es tóxica. También hay otras consideraciones, sobre todo que debemos tener en cuenta en el laboratorio, que es saber qué aportar en cuanto a la atención del cuidado crítico del paciente, en pedir ciertos tipos de laboratorios. Muchas veces ve uno que dentro del el estrés que se maneja en cuidados críticos y la rapidez que se maneja, no se solicitan algunos paraclínicos o algunos laboratorios que a nosotros nos servirían mucho, como un anion gap, o como unos gases arteriales, test rápidos de drogas de abuso, en orina, alguna química sanguínea completa, función renal y función hepática, que nos darían a nosotros muchas alternativas diagnósticas en estos pacientes. Entonces, también estar pendientes de eso y saber que por lo menos otra de las causas por las que nos llaman desde cuidado crítico bastante, por lo menos en Colombia, en una gran medida, es porque sale una droga de abuso positiva en los test de orina, y pues nos dicen que francamente el paciente no tiene clínica de desintoxicación, y es saber que también nosotros debemos conocer los falsos positivos y negativos en este tipo de pacientes críticos, porque nosotros decirle por ejemplo, a un intensivista que finalmente eso fue un falso positivo o que apunta a ser un falso positivo de estas pruebas, le va a hacer abrir el abanico hacia otras posibilidades diagnósticas y a que no se sesgue de pronto el equipo de cuidados intensivos a que ese paciente tomó una droga, pues, o utilizó una droga y por eso es que está mal, ¿no? Simplemente nosotros también tener en cuenta que muchas veces debemos hacer una valoración juiciosa de los pacientes y test secundarios para verificar si fue un falso negativo o positivo y poder abrir el espectro diagnóstico en estos pacientes que están de entrada, pues, críticos. También hay medidas antidotales específicas que pues no son como menester objetivo de esta charla, pero que se deberían tener impresos incluso en todos los servicios de cuidados intensivos para evitar una toxicidad con una segunda sustancia cuando creo que tal sustancia o tal medicamento es el antídoto de otro y me equivoco pues como médico que no es toxicólogo, porque por estos pacientes pasan varios especialistas de otras especialidades. Entonces tener eso como disponible de forma física y fácilmente consultable en los servicios de cuidados críticos. Y hay algunos
puntos precisos que son errores en el paciente intoxicado que los cometen tanto el paciente como los acompañantes del paciente, como los médicos y las enfermeras de la unidad de emergencias en cuidados intensivos e incluso cuando lo han valorado otras especialidades u otros especialistas diferentes a toxicología, que todos pueden incurrir en alguno de estos errores que se están mostrando acá. Es olvidar la cadena de supervivencia toxicológica, que nosotros tenemos algunos puntos diferenciales frente a lo que es un paciente no toxicológico, en no tener la historia clínica completa y disponible, pues nos pasa quizá aquí en Colombia con una mayor frecuencia, que llega un paciente, por ejemplo, con un accidente ofídico, pero no sabemos si ya recibió terapia en el menor nivel de complejidad o en el hospital rural, con un antiveneno, si se le aplicó o no, cuántos viales. Entonces es importante como saber eso, de tener esas historias completas para uno tomar decisiones. El monitoreo inadecuado, porque muchas veces en algunos pacientes que son ingestiones masivas, por ejemplo, de tóxicos que se comportan como tóxicos tardíos, ejemplo, las hormonas, algunos metales. Estos pacientes, como los ven bien un día, 2 días, les quitan la monitorización avanzada y es al tercer o cuarto día que están haciendo toxicidades graves, entonces pueden haber fatalidades inadvertidas. No sospechar lo que no es evidente, pues sobre todo en eso ya va hacia el toxicólogo, es sospechar lo raro dentro de nuestra especialidad. Es tratamientos erróneos o lesivos, sobre todo pues por la comunidad, cuando hay, por ejemplo, un ofidismo, una mordedura de alguna serpiente y empiezan a tener prácticas como cortar la herida y demás, pues que van siendo más deleterias para el paciente que medidas que aporten algo. Un error que sí es mucho más médico que de la comunidad, es que hay protocolos que se automatizan en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades de emergencias, como todo el que llegue intoxicado, descontaminarlo por todas las vías que se puedan. Entonces se aplican carbón activado, lavado gástrico y todas las medidas, por ejemplo, de descontaminación, cuando no en todos los tóxicos se van a necesitar o se pueden utilizar. También el otro error es no clasificar, ahí lo ven abajo a la izquierda, y esta no clasificación tiene que ver con que yo tengo disponibles sistemas de clasificación, por ejemplo, para la abstinencia, para pacientes con cierta intoxicación, y puedo estarlos valorando en escalas de riesgo y no lo hago. Omitir herramientas diagnósticas que deberían tenerse, omitir diagnósticos diferenciales, lo que les decía del ejemplo de un paciente que estaba consumiendo sustancias psicoactivas o ilegales y tiene un accidente de tránsito, y el yo no pedir en ese paciente unos tóxicos en orina, pues me va a limitar más adelante, y por ejemplo, una tomografía me va a limitar más adelante, en que yo ya en un segundo momento no voy a saber si ese paciente le va a poder hacer esa ayuda diagnóstica y si se complicó por la parte toxicológica o por algún otro diagnóstico diferencial que podría tener en ese momento. Y no pensar en las distintas presentaciones clínicas de un mismo tóxico, porque sabemos que hay tóxicos que se pueden presentar en distintas fases. Ejemplo de los mismos salicilatos, pues si yo veo a un paciente que está más taquimneico, como hace el fenotipo inicial de esta intoxicación, pues me puede parecer un paciente muy diferente al paciente que ya está en una intoxicación en un punto más tardío, acidótico, con cambios del estado de alerta y demás. Entonces, el saber que un tóxico puede tener unas presentaciones variables también es un error como frecuente del personal no toxicólogo, y es en todos estos puntos donde nosotros debemos apoyar para llegar a evitar la mortalidad en este paciente o las secuelas, que son el otro punto específico que se está teniendo o trayendo a colación en la toxicología, que es sobre la ética toxicológica y en complicaciones, en limitación del esfuerzo terapéutico y demás. Y aparte, esa parte enlazada con esto, que es de lo de saber cuándo debo parar de apoyar a ese paciente crítico toxicológico, porque posiblemente pues ya tenga una muerte cerebral o haya ingerido un tóxico que ya le haya hecho un daño que sea irreversible pues en ese momento. Siempre traemos el esquema o el ejemplo del paraquat, en donde ese paciente pues está entrando en una fibrosis grave y pues posiblemente, si no hay un donante y no hay unas medidas en los próximos días, pues vaya a fallecer, y nosotros seguir apoyando a ese paciente en lo que llamamos el encarnizamiento terapéutico, en hacerle medidas agresivas sin que el paciente lo quiera, incluso, o si lo necesite, pues está cada vez como más relegado y más apuntando todo el conocimiento médico hacia que yo le haga las mejores terapias en el punto y en el momento en que yo pueda, y cuando no las pueda hacer,
tratar de mediar con este paciente o con la familia o los acompañantes cuándo debo empezar a tratar esos síntomas más hacia una intención paliativa, que es otro de los enfoques que deberíamos estar nosotros apoyando en cuidados críticos, cuando el paciente no va bien y le debemos estar mejorando síntomas como estos síntomas de la tabla EOL, como la anorexia, la depresión, náuseas, diarrea, vómito, cambios respiratorios o ventilatorios, disnea, fatiga, vómitos, delirium, en donde el paciente, pues francamente, si no le voy a mejorar pues el estado de intoxicación, el paciente va hacia un deterioro severo o hacia una muerte, pues estarle brindando el mayor confort posible también desde la parte de toxicología. Que es otra de las discusiones que es mucho más larga, pero pues por lo menos tener ese abrebocas en esta charla. Y esta charla sí, era una visión general de lo que podíamos hacer, pues casi que cada una de estas diapositivas o slides podría dar para una charla completa, pero lo que quería traer en este momento era la invitación a que nosotros entremos mucho más en contacto con este paciente crítico, a que las intoxicaciones cuando están muy graves deben tener la presencia de un toxicólogo y las pequeñas decisiones que nosotros tomemos van a llevar a ese paciente hacia una recuperación exitosa o posiblemente hacia la muerte. Entonces nosotros estar pendientes de estos pacientes les va a servir mucho al equipo de cuidado crítico en cuanto a la ayuda en la toma de decisiones que sean difíciles o que desde la parte académica o desde la parte personal y operativa con este paciente, y va a mejorar mucho si en general pues que dentro de la estancia de ese paciente en cuidado crítico haya un toxicólogo también a la cabeza de la atención de ese paciente, pues para mejorar todo el proceso de atención. No sé si hay alguna pregunta o alguna anotación sobre este tema, pues quedo pendiente que el doctor Sergio y los otros doctores me pregunten o si alguien tiene una opinión, pues nos la dé. Sí, cómo no. Muchas gracias, doctor Diego Alejandro. Realmente una buena síntesis de algo tan complejo como es la atención del paciente crítico, en donde, como bien planteabas, a veces el diagnóstico de una etiología tóxica a veces tardío. Una vez que lo vieron todos los especialistas, que se trataron todas las causas orgánicas, todas las causas metabólicas, recién surge pensar en lo toxicológico, y eso nos quita muchas posibilidades, como bien había planteado, en cuanto a la oportunidad terapéutica, partiendo de lo más simple, que son las medidas de rescate, que sabemos que tenemos una ventana estrecha, salvo contadas excepciones que nos puede dar el margen de unas poquitas horas más para poder tener algo de éxito. Lo otro es la oportunidad antidótica, y que a veces no está disponible y necesitamos articular con otros centros o con otras posibilidades para lograrlo. Y que acá el tiempo es crítico porque en sí lo que ayuda muchas veces, la gran mayoría de los antídotos, es a minimizar el daño, pero hasta donde avanzó el efecto del tóxico, eso es difícil que a veces lo podamos revertir. Así que realmente felicitaciones, muy esquemático, muy práctico, y este abordaje que es fundamental, y tratar con los emergentólogos y los distintos especialistas que están en la unidad de cuidados críticos, tratar de incluirlo. Puede ser que se confirme la etiología tóxica o se descarte, pero cuando es positivo, nos abre una posibilidad de ser mucho más exitoso en la terapéutica. Así que bueno, quedo atento si hay alguna pregunta, alguna consulta. En el chat no veo ninguna pregunta. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar. De pronto yo mismo quizás voy a hacer una apreciación ya más para abrir un poco la discusión 2-3 minutos, y es sobre cómo ven ustedes esa articulación sobre la articulación con otros servicios en la unidad de cuidado crítico. Aquí en Colombia, en las pocas unidades de cuidado crítico donde tienen disponibilidad de un toxicólogo dentro del mismo hospital que esté a la cabecera también del paciente, se nos hace mucho digamos, el cambio entre los hospitales que no tienen toxicólogo o que lo tienen solamente para consultas ciertos días, y en los hospitales que tienen toxicólogos de planta con una mucha mayor presencia en cuidados intensivos. Entonces no sé cómo será el panorama ya, porque acá es muy enriquecedor el panorama cuando está el toxicólogo disponible todo el tiempo para ese paciente crítico, y en los hospitales en donde no hay toxicólogo y pues finalmente lo llaman a uno después de muchas horas a ver qué van a hacer con ese paciente, pues ya tuvo la complicación, por así decirlo.
Claro, en Argentina, por las características de la extensión y por ser país federal, que estamos en provincias, esto también es muy heterólogo. Son muy pocos los hospitales que cuentan con toxicólogos dentro de la planta hospitalaria. Generalmente nos movemos a través de las guardias telefónicas, de los centros de información y asesoramiento toxicológico que van orientando a la distancia de cómo actuar, qué estudios pedir y qué posibilidades hay. Generalmente es lo que logra estar presente en el vasto territorio a través de hoy de la telemedicina, vía telefónica o WhatsApp, que ayuda mucho. Eso nos ha simplificado mucho poder tener rápidamente imágenes, si hay alguna lesión característica, sobre todo en lo que hace a lesiones por animales ponzoñosos o en cuanto a si hay alguna duda en cuanto al uso de algún antídoto, cuál es la dosis o qué cuidados hay que tener. Pero el gran problema, y creo que compartimos todos, y bien lo habías planteado, es el tema antídotos, que son escasos, su costo es muy elevado y que bueno, esto se viene trabajando de la red de centros de toxicología, de ver cómo se puede abordar o contar con bancos de antídotos que sean regionales y que esto permitan poder tenerlo disponibles, porque si bien no son de uso tan frecuente, afortunadamente, cuando lo están indicados, ahí la presteza es fundamental. Entonces, a lo mejor ir con esta estrategia. De Argentina se trató, y en algún momento se tuvo estos bancos de antídotos, con centro en el hospital Posada, donde está el Centro Nacional de Intoxicación, y se coordinaba con la Dirección Nacional de Emergencias, que lo hacía llegar por vía aérea si alguna provincia lo necesitaba. Eh, pero esto lo hace a veces dificultoso. Sí, están un poco más distribuidos por país, por provincia, lo que hace a los antivenenos, para caso de ponzoña por arácnidos u ofidios. Igual que hemos logrado tener también una distribución de lo que hace el suero antibotulínico, que también se produce acá en el Instituto de Preparados Biológicos de la provincia de Buenos Aires. Pero en lo que hace a otros antídotos a veces se nos complica mucho y tal vez es seguir peleando para que podamos tener estos bancos de antídotos regionales que nos permitan poder tener una disponibilidad un poco más segura, ¿no? Sí, quizá acá en Colombia se trata más de una visión de los hospitales de muy alto nivel. Acá estamos de nivel primero, que es los hospitales rurales, hasta el cuarto, que son los hospitales de muy alto nivel. En los cuartos niveles y los terceros, tener sobre todo toxicólogos de planta. Es como lo que hemos apuntado. Y tener bajos stock de antídotos de los que se puedan tener en el medio hospitalario, porque nos falta mucho el fortalecimiento regional. Eso sí, en Colombia de pronto es un punto crítico. Y sí, es el tema. Pero yo creo que acá clave, y un poco lo que habías planteado, es tratar de mantener actualizado y la visión de pensar que podemos estar ante un posible cuadro de intoxicación. Siempre yo pongo el ejemplo, yo he hecho casi 15 años también terapia intensiva y me decían, siempre que estás vos de guardia, cae un intoxicado. Eso es un imán para las intoxicaciones. El tema era más simple. Esa bradicardia o ese trastorno de conciencia, si uno lo piensa, lo ataba más fácilmente a la etiología tóxica y lo confirmaba. Si no, por ahí cuando no se tiene, se trata lo sintomático. Lo ve el cardiólogo, lo ve el neurólogo buscando alguna etiología. Cuando uno tiene un poco más el sesgo toxicológico, lo pone en el mismo nivel y esto ayuda a veces a acelerar estos diagnósticos. Entonces, acá yo creo que es clave y hay que seguir trabajando tanto en pregrado como en grado, de ir pensando en los toxíndromes y ver que podemos estar ante este tipo de cuadros que, si se piensan, permiten un abordaje más rápido porque vamos a la etiología y no meramente a tratar un síntoma. Exactamente. Sí, no sé si de pronto alguien tenga alguna otra apreciación o pregunta. Yo no Estoy veo. ahí atento, no hay nada en el chat y bueno, quedamos atentos ahí abiertos y si no, nada más que agradecer, doctor Diego, su ponencia. Si usted está de acuerdo, esto lo hemos grabado y poderlo subir al canal de YouTube de ATA para que pueda ser visto y que esté disponible.
Sí, claro que sí. Yo ya hace un par de años estuve con ustedes también y también fue una experiencia muy grata. Entonces, claro que sí, con todo. Y aparte será de gran valor porque es un tema importante lo que hace este abordaje inicial por lo que hemos planteado. Así que no habiendo más preguntas, ahí agradecen y expresan lo excelente que ha sido su presentación, clara, concreta, en un vasto tema que ha logrado sintetizar muy, muy bien. Así que bueno, queda más que agradecer y quedar a disposición y los esperamos para el próximo encuentro de ATA para el mes de julio. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, que tengan buenas tardes, a los que nos han acompañado y los esperamos en el próximo Ateneo en el mes de julio.